Leímos, ¿se acuerdan ustedes de Josías? Fue uno de los últimos reyes de Judá. Recuerden que después de Salomón el reino se divide en Israel, que es la parte norte, y en Judá, que es la parte sur. Y de ahí empieza todo el libro de Primera y Segunda de Reyes, primero y segundo de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, a contar toda la historia. Y de repente cada vez de que aparece un nuevo rey, que muere un rey y dice, y este rey hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, y este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y así se la lleva todas las crónicas y toda la historia de reyes, evaluando cómo habían gobernado. Cuando lo hacían bien, decía era el hijo, era descendiente de David, de un buen rey, y esa línea manejaban. Y cuando no, ahí los comparaban con algunos otros reyes. Y Josías, si leemos en el capítulo 34, versículo 1, dice, Josías tenía 8 años cuando subió al reino. Y no dice que pidió sabiduría al Señor, no dice que como Salomón, de repente se había enfrentado a los 8 años de edad a llevar el reino, y dice que lo hace a los 8 años, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado, David. Seguramente Josías a esa edad, pues todavía no tenía la capacidad, quizá todavía no se alcanzaba a memorizar las escrituras como buen judío, pero algo sabía él. Pero sobre todo, como él no tenía esa razón, había ahí cerca de él un sacerdote, Hilcías, y un escriba que seguramente lo aconsejaron. Y eran quienes a través del rey, de alguna manera, empezaron a hacer toda esta limpieza, esta depuración, esta reforma del reino de Judá. En ese entonces no había esa división entre el reino y la religión. Ellos sabían muy bien que eran puestos o quitados por Dios, y esa es la interpretación que le dan a toda la historia de los reyes. Y cuando él hace esto, dice, si ustedes leen las crónicas, dice que Josías mandó a quitar todos los altares de Baal, todos los templos de Artemisa, todas las estatuas de no sé qué, las quemó. Había reliquias de sacerdotes de esos falsos dioses que ya estaban enterrados, los exhumó y los quemó para que ni siquiera adorara ya el pueblo a esos falsos sacerdotes. Hizo una limpia total. Y voltea a ver el templo del Señor en Jerusalén y estaba en ruinas. Y dice, vamos a reconstruirlo. Y ya, dice que ya a los 18 años empieza a hacer eso, empieza a recolectar. Ya me imagino que ya tiene un poquito más de noción, él ya empieza a asumir más su responsabilidad. Ya era un joven de 18 años cuando empieza a recolectar dinero de todo Judá para reconstruir el templo. Y me imagino que llevaban en la biblioteca todas las cuentas, y en una de esas el escriba, el sacerdote, a la hora de sacar un pergamino, seguramente se equivocó y vio el pergamino. Y dicen algunos comentaristas que creen que era el libro de Deuteronomios. En Crónicas nos dicen que encontró las escrituras, que encontró la ley. No sabemos exactamente qué, pero se piensa que fue Deuteronomio. Y mira lo que me encontré aquí. Y va y se lo da al escriba. Mira, creo que esto era algo de lo que creían nuestros antepasados. Imagínense el estado en el que estaba, que por casualidad se encontraron las escrituras del Señor. Y van ante el rey y se le empiezan a leer, y dice que rasga sus vestiduras y se pone a llorar, porque entonces logra percibir la maldad que había en Israel, en Judá. Cuán equivocados y cuán errados estaban. Imagínense cuando empieza a leer allí en los 10 mandamientos: no te harás imágenes, hay un solo Dios que es celoso. Y él
por instinto, por la tradición oral que traía, quizá por la educación de su madre, que sabía que eso estaba mal y que David había adorado nada más a Jehová, y que Manasés había adorado a otros dioses y había hecho ese sincretismo, y se empieza y se desespera. Encuentra en la palabra de Dios la razón de su reforma más radical. Y no solo eso, si ustedes leen más adelante, en las crónicas, se van a dar cuenta que le dicen, después de que él lee eso y se angustia, se pone de luto, se arrepiente, le pide perdón al Señor, no encuentra ni siquiera el sacerdote, ni siquiera el escriba le pueden dar la interpretación correcta a esas escrituras. Y tienen que ir con una profetisa que estaba cerca de Jerusalén. Vayan y díganle que consulte a Dios y que nos diga qué está pasando, qué le espera a Jerusalén, qué le espera a Judá. Y van, y es una profetisa, no es el sacerdote, no es el escriba, tan alejados estaban de la palabra del Señor que ni ellos tenían esa habilidad de interpretar las escrituras. Y es una mujer que seguramente estaba ahí en la escuela de los profetas, era el tiempo del profeta Jeremías, era el tiempo del profeta Habacuc, que coinciden con el reino de Josías, y van con ella, que seguramente era una estudiosa de las escrituras, se le dice, viene la destrucción para Jerusalén. Lo mismo que le pasó a Israel por rebelde, por desobediente, viene para Jerusalén. Y el Señor le dice, pero por cuanto tú te has arrepentido, Josías, no verás esa destrucción. Y recibe esa buena noticia, por un lado Josías, de que él va a seguir manteniendo el reino, pero que en el futuro seguramente va a venir Babilonia a conquistarlos. Quiero que leamos en Isaías 58, porque quiero que conectemos esta parte religiosa, la parte espiritual, con el estado general de Judá. Esto es poco antes. Isaías vivió antes que Josías, entonces en el tiempo de cuando Crónicas decía, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Varios reyes le tocaron a Isaías. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque quiero que no tenga yo la necesidad de hacer una exposición de Isaías tal cual, sino que ustedes lo vayan entendiendo un poquito más en nuestro lenguaje. Le dice el Señor a Isaías, capítulo 58, versículo 1. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten telas ásperas y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar.
Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de sus parientes que precisen ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Cuando los reyes, cuando los sacerdotes, cuando los levitas se alejaban de la palabra del Señor y abusaban de ella, porque aparentemente ayunaban y hacían todo lo correcto, pero en la práctica cotidiana no amaban al prójimo, lo oprimían, le sacaban provecho, lo explotaban, lo utilizaban. Entonces toda la religiosidad, por muy buena que pareciera, no servía de nada. Es por eso que cuando Josías llega al templo y hace esa reforma y empieza quitando a todos los ídolos y encuentra la palabra del Señor, empieza a tener un reinado conforme al de David, que cuidaba a su rebaño, que velaba por su pueblo, que lo protegía de los enemigos, que veía que no le faltara alimento y que no permitía las injusticias dentro de Israel. Ese era David. Y eso es lo que hizo Josías. Reformó todo Josías y regresó a como tenía el ejemplo del rey David. A David, lo primero que se nos viene a la memoria es su resbalón ahí con Betsabé. Bueno, no resbalón, su pecado con Betsabé. Y lo juzgamos muchas veces nada más por la parte moral. Pero todo lo político, lo que hizo por su nación, es por lo que Dios le decía, es conforme al corazón de David, de Dios. Si nos vamos a la Reforma en el siglo XVI, de repente nos vamos directamente con Lutero y no vemos que hay una historia atrás de él. No es el primer reformador. Hay una gran inquietud porque viene la iglesia católica que ha pasado de ser esa iglesia primitiva a ser perseguida, a ser ya el imperio católico romano en el medievo, en donde la iglesia había dominado, en donde ponía y quitaba reyes, y había metido en el oscurantismo a toda Europa. Y por ahí empieza ya a haber sacerdotes que tampoco sabían leer, que repetían la misa nada más de memoria en latín. Nadie entendía en el pueblo, en Alemania, nadie entendía en Suiza, nadie entendía en Inglaterra lo que estaban diciendo porque hablaban en latín, pero todo era un ritual que tenía sumida y arraigada a la iglesia en el feudalismo. Una de las primeras que trató de cambiar eso fue la reina Isabela, la católica, la reina Isabel de Castilla, que se conoce como Isabel la Católica, porque ella se da cuenta de la gran corrupción que había en la iglesia católica, cómo eran intereses políticos y el Papa ponía a su sobrino como obispo de una ciudad y cómo explotaban a la gente y todo. Y ella, tratando de purificar ello, usando su poder que alcanzó también económicamente al descubrir América y le llegó oro a raudales, y ella aquí un poder político junto con su esposo Felipe, no me acuerdo qué número era, y le dice al Papa, ¿sabes qué? En España yo voy a poner a los curas, yo voy a poner a los obispos, yo voy a poner a los sacerdotes. Yo como reina tengo ese derecho y ahí te va mi diezmo. Ah, está bien. Y de hecho por una bula es que se le conoce como el rey católico, la reina católica y el rey católico, los reyes católicos. Una bula papal que seguramente haber comprado también. Pero su interés era reformar a la iglesia y establece en ella, junto con otro franciscano, ponen una universidad para que se preparen y saquen Obviamente ella no entra dentro de la reforma protestante porque ella era católica y perseguía a todo aquel que pensara diferente a la iglesia católica. Pero ella se empieza a sentir que la iglesia estaba sumida en una gran corrupción y que estaba siendo utilizada para los beneficios de los feudales.
Y así pasamos muchos años hasta que llegamos con Lutero. En medio de todo eso empieza a surgir el humanismo, empieza el renacentismo. El renacentismo es ese amor por las artes griegas. Empiezan a descubrir, a leer nuevamente a Platón, Aristóteles. Empieza el interés por aprender griego, ya no nada más el latín, y recuperar todo eso. Y ese humanismo que empieza a ir en contra del misticismo en que estaba sumido la Iglesia Católica, y esa cegazón en la que tenían a todo el mundo, y empiezan a estudiar y empiezan a, oye, ¿por qué dice esto el Papa? Si mira, las Escrituras dicen esto. Cuando nosotros vemos a Lutero lo recordamos por sus 95 tesis y su defendiendo la fe, pero él era un erudito en las Escrituras, era un maestro de las Escrituras. Él aprendió hebreo, él aprendió griego, y él reencontró a Pablo. Cuando él lee en el griego a Pablo y dice, el justo por la fe vivirá, y lo compara con lo que está pasando en su iglesia, dice, algo estamos haciendo mal, tenemos que regresar a ese cristianismo primitivo. Y por eso él pone esas 95 tesis y dice, a ver, Papa, tenemos que estudiar, tenemos que regresar, estamos sumidos en un misticismo que no lleva a ningún lado. Pero además, en medio de todo eso, hay una revolución campesina, por ahí del 1500, 1534, aprovechando lo que Lutero hizo, empezaron a cuestionar a la iglesia desde la explotación de los campesinos. En las ciudades, los agremiados de artesanales, los carpinteros, empiezan también a reunirse y a no dejarse explotar ni por los feudales, que el feudalismo ya venía bajando y venía creciendo la burguesía con el capitalismo que empieza a nacer, pero se empiezan a explotar a las personas y empiezan también a decir, oye, si Lutero cuestiona a la iglesia y lo echaron, nosotros también tenemos derecho de leer las Escrituras y ver qué hay para nosotros. Y empiezan esas revueltas. Y Lutero escribe cartas para esos campesinos que se empiezan a levantar contra la Iglesia Católica, y los apoya. Cuando los campesinos ya empiezan a tomar medidas más drásticas y guerrilleras, empiezan a levantarse en armas, Lutero se aparta de ellos un poquito y se sienten traicionados los campesinos por Lutero. Después de él viene Zwinglio. Antes de ir con Zwinglio, déjenme citarles a Miguel de Unamuno. Él escribió un libro que se llama La fe del carbonero, un hombre que tenía que estar en las minas de carbón. Y en uno de los diálogos dice el carbonero, ¿qué creo yo? Lo que cree la iglesia. ¿Y qué cree la iglesia? Lo que creo yo. Creer es ante todo un acto de obediencia y sometimiento. Es lo que escribe Miguel de Unamuno. Esa era la circunstancia en la que tenían oprimida la fe de la iglesia y del tiempo de Lutero y de Calvino. Después de Lutero viene Zwinglio. Y voy a tomar un tema teológico que tomaron tanto Lutero como Zwinglio como Calvino, que es la mesa del Señor. Lutero decía que ya no era esa idea de la transustanciación, cuesta mucho trabajo hasta pronunciarla, de que a la hora de que el sacerdote hacía el sacrificio del pan, el pan literalmente se convertía en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente era la sangre de Cristo. Y dice Lutero, no, eso es misticismo, eso que sabe a pan y sabe a vino, o sea, eso no es, y las Escrituras no quieren decir eso. Yo que leí, yo que soy durito, yo lo que creo, dice Lutero, es la consustanciación. ¿Y qué es eso? Que sí, que el Espíritu de Cristo está alrededor de los elementos. Y es lo que dijo Lutero. Cuando viene Zwinglio, que también es un teólogo católico, dice, no, es puro simbolismo. Es nada más un símbolo de lo que hizo Jesucristo por nosotros y lo recordamos en eso.
¿Ven cómo empiezan a diferenciarse? Ahora, eso es en el aspecto teológico, pero está tan estrechamente ligado con la cuestión sociopolítica, religiosa y cultural, que Zwinglio, sacerdote católico, muy influido por el humanismo, que lo llevó también a escudriñar las Escrituras desde otro punto de vista, que es un reformador de quien nosotros tenemos memoria de Suiza, él sí se enlistó en el ejército y ayudó a los cantones suizos a liberarse por medio de las armas de la Iglesia Católica. Su estatua allá en Suiza lo recordamos como el gran reformador, como el mártir reformador, porque murió en la guerra. Tiene la espada en una mano y la Biblia en la otra. Ese fue un reformador que se fue a las últimas consecuencias. Y por último, nuestro símbolo, que es Calvino, que sin duda fue una mente brillante del siglo XVI. Él, en la cuestión de la Santa Cena, se puso entre medio de Calvino y de Zwinglio. Bueno, sí, no es la consubstanciación, no es que el Espíritu de Cristo esté alrededor, pero tampoco es un simple símbolo, algo sin sentido. Y nosotros estamos allí a la mitad. Es un momento muy espiritual, un momento en que sabemos que Cristo nos invita a su mesa y que no es ni tan frío como un simple símbolo, pero tampoco es algo tan místico como lo decía Lutero, y mucho menos como la Iglesia Católica. Calvino escribió la institución de la religión cristiana, que es la que norma hoy día toda nuestra doctrina prácticamente. Pero también él en Suiza, él era francés, pero donde trabajó más fue en Suiza, fundó una teocracia con ordenanzas civiles, políticas, sociales y morales. Él le importaba todo, no bebidas, cómo debían de ser los préstamos, los intereses, cómo debían tratar al obrero, todos los aspectos de la vida social de Calvino las implementó ahí. Nosotros heredamos de la política la división en tres del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo heredamos de él. Y también heredamos de él que la vida religiosa tenía ciertas reglas que debían mantenerse separadas de las otras tres. O sea, él reglamentó la iglesia y reglamentó el Estado. Lo que hoy es Suiza, que es la capital donde están los bancos más poderosos, que es una de las ciudades más limpias, que era una de las ciudades que no tiene ejército, es herencia de Calvino. ¿A qué voy con todo esto? Las reformas que se dejan ver en la Biblia y nuestra historia reformada no son reformas espirituales nada más. El problema es de que si quienes dirigen a la nación tienen sus ídolos, quien paga los platos rotos somos el pueblo. Porque solamente Jehová, solamente Cristo nos enseña a gobernar y a ser gobernados con amor por el bien de los demás. Todos los demás ídolos dicen Faraón es un ser especial, todos los demás pueden ser esclavos. Los babilonios tenían a su ídolo, su Baal, su Acera, y todos los demás están para servir al Dios. Y obviamente a sus sacerdotes, a su clero, se aprovechan de ello. Son épocas muy diferentes. La época de los reyes, antes de Jesucristo, tenían sus formas de gobierno, tenían su cultura, y conforme a eso actuó los reyes. Los reformadores estaban en esa transición entre el feudalismo, entre la Iglesia Católica, entre un imperio y la democracia, porque ya empezaba el nacionalismo, ya se empezaban a resquebrajar el imperio romano,
empezaba a surgir Inglaterra, empezó a surgir Alemania como una nación independiente, empezaba a surgir España como naciones independientes, y conforme a eso los reformadores respondieron para regresar a los principios. Quiero acabar, porque esto parece historia, pero nosotros debemos de medirnos conforme a Jesucristo. Y por eso leímos allá en Juan 2, del 13 al 22, lo que hizo Jesucristo. Cuando había un poder imperial que era Roma en todo su esplendor, había un poder en Israel que era Herodes, junto con los fariseos y los saduceos, que representaban el poder religioso y que estaba todo eso intricado ahí. El hecho de que Jesús llegara y volcara las mesas de los cambistas y sacara a los animales que estaban vendiendo, era precisamente por eso, porque se estaban aprovechando de la gente, porque la corrupción que había oprimía a todos los demás. Quienes lo seguían, quienes le tiraron las palmas a Jesús allá, por lo general eran los campesinos. Obviamente quienes tenían y se aprovechaban de la gente no querían que siguiera él predicando. No podían detenerlo porque todo el populacho venía atrás de él y decían, no ahorita durante las fiestas porque hay mucha gente que viene de Galilea, que viene, lo tenemos que agarrar solito. Y después de ese acto que hizo Jesucristo, les enseñaba las Escrituras. Les decía, yo hice esto porque el Señor quiere esto, léanlo. Todo lo que les han enseñado los fariseos y los saduceos de esa vida moral en perfección para ganarse la salvación es un sistema nada más de opresión. Los quieren tener atados para que ustedes traigan sus diezmos, para que ustedes traigan sus ofrendas, para que traigan sus primicias y sobrevivan. Porque además hay que pagar el impuesto a César, hay que pagarle a Roma, y había la gran corrupción de los publicanos y todo. En medio de eso viene Jesucristo a liberar a su pueblo, a reformar nuevamente a sus hijos, a su pueblo verdadero. Si nosotros somos herederos de la reforma y queremos hacerlo bien, tenemos que leer nuestros tiempos, saber leer nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestra política, nuestra propia doctrina, cómo la estamos predicando. Algo que heredamos de la reforma es una frase que dice, iglesia reformada, siempre reformándose. Tenemos compromisos muy fuertes con el Señor, pero nos hemos quedado encerrados. A mí me dio mucho gusto ver cómo las iglesias se unieron para salir en contra de una iniciativa del matrimonio. Es un buen paso, un buen paso. Pero ¿por qué no nos hemos unido a las marchas por los 43? Ya no es por esos jóvenes 43 de Ayotzinapa, es un símbolo de la impunidad, de la injusticia. Como decía Isaías, han llenado Jerusalén de sangre. Por eso el Señor no responde a sus oraciones, porque están viviendo en injusticia. Basta leer las noticias. Me da mucho gusto ver el proyecto de Giovannici. Estamos actuando, estamos tratando de hacer algo por personas que necesitan, no nada más en la parte teológica, no nada más en la parte dogmática, no nada más en lo espiritual, sino en el amor al necesitado. Acciones de amor. Yo no creo que hoy día tengamos que levantarnos en armas como Zwinglio. Es una época diferente. No creo necesario, no sé si llegue a ese momento. Tenemos los medios para expresar nuestra inconformidad. Tenemos los medios para influir
en la sociedad positivamente, seguir el ejemplo de aquellos que murieron por el Evangelio. Nos hace falta escudriñar las Escrituras. Nos hace falta leer y no quedarnos repitiendo lo que dijo Calvino, porque lo dijo y lo dijo bien en su tiempo, lo que dijo Berkhoff, lo que dijeron teólogos, que es pura doctrina, que es buena y que nos mantiene dentro de la línea, pero tenemos que regresar a la Escritura y analizar a la luz de ella cómo estamos viviendo. Y seguramente eso nos va a hacer rasgarnos las vestiduras y actuar. Hay ídolos que son la corrupción, que son la explotación, que son tanto de lo natural como del ser humano. Hay ídolos que son el libertinaje. Hay muchos ídolos que debemos derribar y solo lo conseguiremos si nos unimos. Así como el Señor llamó a Calvino, a Lutero, a Zwinglio y a tantos reformadores, creo que es tiempo que el Señor hoy levante una nueva reforma.